Llegó Wallmanía. Y sí, llegó la Wallmanía porque Fabián Wallman se encuentra en este momento, si no me equivoco yo, en la Plaza de Mayo cubriendo una manifestación allí. ¿Cómo anda, Fabián? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Barra. Jornada fría esta mañana, una actividad de ATE nacional junto a otras organizaciones sindicales y sociales de todo el país, a 7 meses, porque ayer se cumplieron 7 meses del inicio del gobierno de Javier Milei, reclamando por los puestos de trabajo caídos, reclamando por la situación asfixiante en la cual se encuentran distintos organismos. Recién estaba hablando una delegada del hospital Posadas, hablando del tema de los medicamentos. En primer lugar habló Rodolfo Aviar, el titular, y ahora estamos con María Mercedes Cabeza, que es la secretaria adjunta de ATE. Bueno, gracias por atender a la patriada, Mercedes. Preguntarte en primer lugar qué significa esta carpa aquí en el medio de la explanada de la Plaza de Mayo, con cientos de personas adentro, en una jornada fría como esta. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, en principio significa que hay que salir a interpelar a la sociedad. Nosotros lo que entendemos y nosotras lo que entendemos es que estamos perdiendo una batalla cultural que tiene que ver nuevamente con poner en duda lo que hacemos las trabajadoras y los trabajadores del Estado. Y fundamentalmente lo que queremos hacer es exponer la política pública, la que se pierde con los despidos y la que se gana todos los días en las calles cuando los trabajadores y las trabajadoras estamos en nuestros puestos de trabajo. Desde ese lugar, ¿cuál es el censo, entre comillas, que vienen realizando de la cantidad de sillas dentro del Estado, de los trabajadores, y cuáles han sido los organismos más afectados? Bueno, en general estamos en alrededor de 25.000 despidos, que es lo que el INDEC relevó. Nosotros tenemos más o menos números parecidos, un poco más, un poco menos, pero la realidad es que lo más afectado es la retirada de la política pública nacional de las provincias. Nosotros hoy y nosotras hemos convocado desde el día de ayer a los secretarios generales de las provincias de ATE para que participen de esta carpa, porque nos parece muy importante que la política pública nacional lo que hace en las provincias es construir un piso de derecho, un piso de dignidad. Se supone que por debajo de eso no debería de haber nada. Y además porque sostiene y nivela las desigualdades estructurales que hay en materia de derecho en cada una de las provincias, que sabemos que en un país como Argentina, en América Latina también, son países con una profunda desigualdad en términos de derecho para la población. Entonces, lo que estamos viendo, por ejemplo, los centros de desarrollo social que se cierran en las provincias, el INADI que se retira también de la política pública nacional, agricultura familiar. En el día de ayer estuvimos en las puertas de lo que era el Ministerio de Agricultura, que ahora parece que vuelve, reclamando la retirada de la agricultura familiar, porque tenemos 900 despidos en las provincias, en cada una de las localidades. Y en realidad son políticas que ayudan a la democratización de la producción, concretamente, y al abrazo de el pueblo en las provincias, que necesita de ese abrazo porque se constituye como la población más vulnerada del sistema. Los centros de desarrollo social en las provincias funcionan como los espacios integradores de las provincias. Entonces, retirarlos de cada una de las ciudades en las que tienen asiento, lo que produce es una suerte de desarraigo de la política pública nacional. Y dentro de esos lugares, te repregunto, los responsables, los intendentes, los comuneros, ¿no ven allí una necesidad de sostener el trabajo por el beneficio que esto acarrea para los pobladores? Sí, por supuesto que lo ven. De hecho, hemos recibido cientos de reclamos. Lo que pasa es que en realidad tenés un operativo de doble pinza. Bueno, fueron a firmar también el pacto de mayo, pero la realidad es que hay un mecanismo coercitivo de la coparticipación. Entonces es muy difícil pensar que pueden absorber la política pública nacional en un territorio donde se ve diezmada también la coparticipación de la provincia y en función de eso también la de los municipios. Pero el gobierno nacional dice claro, nosotros no le queremos dar un peso a las provincias, que se arregle cada una con sus propios ingresos. Bueno, mira, las sublevaciones populares, en realidad las resistencias surgen desde afuera para adentro. Por lo tanto, nosotros no descartamos que las provincias tengan algún levantamiento popular que tenga que ver. Ya pasó en Jujuy cuando quisieron entregar los bienes comunes, pasó hace poco en Misiones con los docentes y los auxiliares de la educación. Bueno, la realidad es que las provincias no tienen mucho más tiempo que esperar. Se supone que el Pacto de Mayo lo intercambió
por obras públicas, que era lo que había frenado. Ahora la realidad es que si no se reactiva un poco la economía y se inyecta dinero en los territorios, es muy probable que eso no alcance y que tengamos que asistir a alguna rebelión popular que surja desde las provincias hacia el conurbano o hacia el área metropolitana, porque en general empiezan así las rebeliones populares. Y con respecto a los trabajadores que hoy no tienen en su lugar, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que están gestionando? ¿Han recibido su telegrama o han sido algunos despedidos por WhatsApp, indemnizaciones? ¿Hay algo de eso? No hay nada. Sí, no, múltiples despidos tuvimos, pero de distintas formas además, porque la verdad es que como vos decís, en algunos casos te mandan un telegrama, en otros casos no hay telegrama y hay un GD que a veces lo puedes manipular y a veces no, porque cuando te echan te saca la clave. En otros casos te mandan un WhatsApp, en otros casos, bueno, ese nivel de violencia, porque también hay que decirlo, ¿no? Ese nivel de violencia que genera la total irregularidad de cómo se despide una persona que hace 20 años o 30 años que cumple un rol fundamental en el Estado, es de una complejidad enorme y no tiene posibilidad de absorberse desde el sistema privado, porque esto también hay que decirlo. Bueno, que consigan trabajo en otro lado. La realidad es que tenés dos problemas ahí. Primero, una tragedia individual que no se resuelve con el sistema privado, que es la falta de trabajo, una familia que se queda sin empleo, que va al cajero en principio de mes y no tiene nada. Bueno, concretamente lo que sabemos cuando uno pierde el trabajo. Y en segundo, una tragedia colectiva, porque la política pública que asistía a un montón de gente que es parte del sistema privado o no, o que no tiene trabajo, desde la política pública nacional no va a existir más. Entonces, es difícil no pensar en complejidades sociales cuando empiezan a aparecer estos temas. Porque algo con toda esa gente hay que hacer y en realidad no se puede combatir la pobreza esperando que se mueran los pobres. Eso me parece que es fundamental empezar a decirlo, porque la pobreza, el problema fundamental de este país es la pobreza y la pobreza no se combate de esta manera. Fabi. Para terminar, por lo menos, sí, te escucha, Barra. María Mercedes, ¿qué tal? Barragán acá te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, mira, no es una pregunta, sino quería pedirte que nos cuentes qué ocurre, qué hacen, qué sucede en estos centros de desarrollo social, porque viste estos títulos y hoy más que nunca suenan, todo lo comunitario y lo colectivo suena abstracto, así que estaría bueno que nos cuentes qué es lo que hacen los trabajadores en un centro de desarrollo social. En términos generales, los centros de desarrollo social de las provincias articulan un montón de políticas públicas que se llevan adelante en poblaciones vulneradas. Por ejemplo, ¿no? La CENAF tenía un programa que se llamaba Programa de Primera Infancia, que lo que hacía era asistir la desnutrición y las situaciones de complejidad de niños y niñas en los territorios. Hoy, obviamente, desarticulado, se han despedido a los trabajadores y trabajadoras de la CENAF que llevaban adelante esos programas. Pero en el interior del país o en las provincias, porque la verdad que está mal dicho interior, en las provincias se articulan en los centros comunitarios de desarrollo social. Más allá de lo que se puede pensar como asistencia a la comunidad, como la conocemos en términos coloquiales, esto es alimento, vivienda, refugio. Hay un montón de políticas públicas que giran en torno a estos centros comunitarios y funcionan de articuladores. Concretamente, por ejemplo, el INADI, las situaciones de discriminación que sufrían los territorios también los articulaban desde los centros de desarrollo social. Hay ahí un articulado de política pública que en muchas provincias desaparece o intenta absorberlo por más buena voluntad que tenga la provincia, pero la realidad es que sin presupuesto los profesionales no se les puede pagar los salarios. Claro. Y estamos hablando también de toda planta profesional, porque esto hay que decirlo, porque si no parece, se dice, viste, coloquialmente que en el Estado hay una suerte parasitaria medio compleja, y la realidad es que es un entramado de profesionalismo que asiste a la comunidad, pero desde una mirada de la profesión, digamos. Sí. Psicólogos, trabajadores sociales, personas que concretamente conocen la vulnerabilidad de los sistemas y que atacan la vulnerabilidad para nivelar la desigualdad. Claro, claro. María Mercedes, ¿la carpa se queda o se la llevan? La carpa se queda hasta las 2:30 de la tarde, lugar de cierre, en la que también vamos a contar, entre otras personalidades, con Adolfo Pérez Esquivel, y la levantamos para poder incorporarnos a la Ronda de las Madres, que también sabemos que es muy importante en este tiempo en el que también se ponen en duda algunos diálogos sociales que creíamos que ya estaban saldados. Sí.
te agradezco, María Mercedes, te mandamos un abrazo grande y bueno, sabe que esta radio está a disposición para lo que necesiten. No, muchas gracias a ustedes, un abrazo enorme y gracias por estar acá también. Bueno, Barra, para cerrar te cuento que hoy a la noche se va el presidente de nuevo a los Estados Unidos, va a un centro de recreación por 3 días que queda en una localidad que se llama Sun Valley, en el estado de Idaho. Ajá. Y es pagado todo por una empresa privada. Es un evento que se realiza hace 41 años y uno de los que lo lleva adelante o lo que lo más lo publicita la revista Forbes. Ajá, que el centro de recreación desde Millonarios, digamos. Sí, de Millonarios, efectivamente. Okay. Para Millonarios. O sea que se va... con... Además de todo lo mierda que es este tipo, es vago, ¿no? Además. Y digámoslo, de alguna manera sí. Bueno. Se va ahí y se va 3 días. Es como una especie, ¿cómo se le dice cuando se van los... Un retiro espiritual, decís vos. Claro, un retiro espiritual. Vuelve el domingo. Recién estábamos charlando con unos compañeros, esperemos que no se les ocurra pasar por Miami el domingo. Ah, no. Pero bueno, nos confirmaron recién acá en Casa Rosada que efectivamente parte hoy a la noche en su 6º viaje. Ajá. Desde que es presidente de los Estados Unidos, 7º, si contás el que hizo apenas se consagró triunfador en las elecciones, y es el 10º en total que realiza en estos 7 meses, Barra. Bueno, Fabián, nada, te agradecemos la cobertura y la seguimos mañana, dale. Abrazo grande, compañeros, hasta luego. Muchísimas gracias, hablábamos con Fabián Wallman desde la Plaza de Mayo, que estábamos acá con la gente de ATE. Ya venimos, dale.